Shingeki no Kyojin es una serie que si no es una obra maestra se acerca mucho a serlo, pero ¿no has sentido que alguna ocasión Isayama se ha sacado algún guionazo de la manga o alguna situación completamente forzada para que la trama siga adelante o para salvar a algún personaje? Pues hoy analizaremos 3 guionazos que arruinaron por completo la experiencia del espectador en ese momento que estaba viendo Shingeki no Kyojin. Vamos allá. En primer lugar vamos a hablar de uno que seguro te va a sonar muchísimo porque en el mundo del internet ya se ha mencionado un montón de veces, le han hecho memes, se han contado historias, se le ha criticado y estamos hablando de un guionazo que se saca de la manga el personaje de Reiner. Reiner es un personaje conocido por su gran papel como el titán acorazado, pero también se le puede conocer como aquel personaje que se ha librado de la muerte unas 400.000 trillones de veces, porque es que el tipo parece que tiene el guionazo incluido para no morir nunca, y a esto, como muchos sabéis, se le llama plot armor, es decir, para que la trama siga adelante, este personaje no puede morir o no puede morir pronto. Pues resulta que Reiner podría haber muerto un montón de veces en la obra, y esto ya podría ser considerado como varios guionazos, pero en el día de hoy solo nos vamos a centrar en uno de ellos que para mí es el peor de todos, y estamos hablando del famoso traslado de conciencia. El traslado de conciencia de Reiner, para dejártela clarita, es una habilidad que este tipo utiliza en el arco de la guerra de Shiganshina. Recordamos que la legión había llegado justo al distrito y aparentemente veía que no había ningún enemigo. Zeke y compañía estaban todos escondidos y lo que hacía la legión era un poco investigar la zona. Justo aquí Armin se saca un planazo brillante de la manga y de esa manera descubren a Reiner, que estaba oculto en los muros bajo una pequeña parte en la que estaba hueca, por decirlo así, y había levantado la pared. En ese momento los soldados dan la voz de alarma y Reiner aparece, a punto de transformarse en el titán acorazado, pero de repente un velocísimo Levi ataca contra él. El soldado más fuerte de la humanidad le había clavado por completo la espada en el cuello, y no contento con eso, otra iba directa a su corazón. Por lo tanto, todo el mundo daría por hecho que el titán acorazado iba a fallecer en ese mismo momento y en ese mismo combate, pero como todos sabíamos o intuíamos, esto era algo muy raro. Era muy difícil que un personaje tan importante muriese sin ni siquiera haberse transformado, y efectivamente esto es lo que pasa. Y es que resulta que Levi, que tiene los sentidos muy afinados, se había dado cuenta de que no lo había matado en el acto, que de alguna manera ese tipo había librado la muerte, así que lo que hace la Kerman es básicamente zafarse de él y tirarlo hacia el suelo, de forma que, digamos, no se coma ningún tipo de explosión de la transformación o alguna habilidad extraña. Y esto nos lleva a que Reiner nos confirme sus sospechas. De repente vuelve a recuperar la mirada, ya que el tipo se había quedado con los ojos totalmente en blanco, y lo que la serie posteriormente nos explicaría es que el tipo había trasladado su conciencia, es decir, que ya no tenía conciencia en toda la parte que sería la cabeza, los trapecios y todo eso, sino que la había trasladado al resto de su cuerpo, de forma que donde Levi había hecho su ataque es como si le hubiera hecho una cáscara vacía que no tenía ningún tipo de vida en su interior, ya que toda su conciencia estaba trasladada, digamos, a las piernas y todo eso. Lo peor de todo es que esta no es la única ocasión en la que Reiner utiliza esta habilidad extrañísima, porque luego lo haría de nuevo para librarse de la muerte ya transformado como el titán acorazado. Recordemos que toda la legión le estaba presionando muchísimo con las lanzas relámpago, que son básicamente su mayor counter, y el tipo de repente lo vuelve a utilizar. De hecho, Bertolt dice que es una táctica absolutamente de última hora, ya que el tipo había transferido su conciencia a todo su cuerpo titánico. Es decir, que si yo, por ejemplo, le hubiera metido un bimbazo en toda la pierna, prácticamente que me lo habría cargado, porque su conciencia también estaba ahí. Pero llegados a este punto tú estarás diciendo, pero tío Jäger, si me estás vendiendo que la habilidad está bastante guapa y además tiene un counter bastante claro, y es que una vez la utilizas te la juegas a que el rival no conozca la habilidad que estás usando, porque si le da por atacarte a la pierna, por ejemplo, pues te va a reventar. Entonces, ¿qué problema hay? Pues el problema es algo muy parecido a lo que pasa con otra serie que también me gusta mucho, y son los jutsus de Naruto. Pues el problema que comentamos de Naruto, y que también ocurre aquí en Shingeki no Kyojin, es que se crea una habilidad para un momento concreto que casualmente es súper conveniente para los intereses del autor y de que la trama siga adelante sin ningún tipo de problemas. La habilidad de transferir la conciencia de Reiner es una habilidad que solo vemos este arco un par de veces. No se vuelve a mencionar en todo Shingeki no Kyojin. No se incluye como una de las habilidades de los titanes, ni se desarrolla absolutamente nada más. Y esto como espectador se te hace muy raro porque otras habilidades como la cristalización o el bombazo que pega el titán colosal sí que las vemos muchísimas veces en la serie, incluso las spamean o te las desarrollan y te cuentan un poco cómo se utilizan. Pero como decimos, esta habilidad parece sacada totalmente de la manga para que Reiner no muera antes de tiempo. Pero para concluir ya y olvidarnos por completo de este guionazo máximo, el problema que yo tengo es el siguiente. Si metes esta habilidad solo para que Reiner se libre, básicamente no le pongas en esa situación, que Levi no vaya a atacarle directamente porque es que entonces está muerto. Haz que de alguna manera Reiner se enfrente a otro soldado random que hubiera por ahí, se escape y ya en el suelo se transforme o algo así. Y por otro lado, si decides apostar por esta habilidad y la quieres meter en el universo de Shingeki, pues hombre, utilízala con otros titanes o desarrollámela un poquito más en otros arcos. Pero ahora pasamos directamente a otro guionazo máximo de Shingeki no Kyojin, y esta a tu tío Jäger le da especial rabia
rabia porque tiene que ver con uno de mis personajes favoritos, mi queridísimo Levi. Levi es uno de esos personajes al que muchísima gente le atribuye mucho guionazo porque la gente no llega a entender la magnitud de su fuerza. Es decir, estamos en un universo en el que un titán equivale a cargarse a 30 soldados random. Entonces, cuando tú ves a un Levi básicamente partirse a los titanes como si fueran papilla, pues cuando ves ciertas cosas como que se pueda cargar a 30 titanes en un bosque, ya te raya un poco. Pero todo eso diría que no es del todo un guionazo, puede ser debatible, hasta que ves uno que te mata por completo. Pues el guionazo del que hablaremos hoy tiene que ver con la falsa muerte de Levi. Y es que resulta que en esa cuarta temporada de repente llegamos a un episodio en el que Levi estaba cargando en una carreta a un Zeke totalmente reventado en combate. Es decir, Levi se lo había cargado ya no sé por 50ª vez y todo parecía controlado. Zeke tenía una lanza relámpago y evidentemente no parecía que la fuese a activar porque era básicamente reventarse a sí mismo, pero de repente el tipo en un ataque de locura sí que lo hace y explotan los dos. Mucho aquí podríamos estar hablando de un guionazo doble, porque por mucho que tú me quieras vender que los usuarios de Titán tienen habilidades para regenerarse, el hecho de comerte un impacto directo, es decir, en tu cuerpo, ya no es que estés en área y tú estés cerquita, en tu cuerpo, de básicamente un explosivo letal que atravesaba al Titán acorazado, debería darte muerte instantáneo. Pero ya sabemos que ahí más o menos influyó Ymir, reconstruyendo su cuerpo, cositas un poco raras, privilegios de tener sangre real, pero en el caso de Levi sí que no hay justificación. ¿Y por qué digo que para lo de Levi no hay justificación? Pues precisamente porque de forma muy inteligente Mappa jugó con el cliffhanger. Un cliffhanger, como sabéis, es cuando pasa algo súper brutal al acabar un capítulo, que lleva un poco de misterio, como que tú te crees que Levi ha podido morir y de repente te cortan el capítulo. Entonces tú te quedas con todas las ganas de ver el capítulo de la semana que viene. Pues básicamente todo el mundo que no se había leído el manga daba por hecho que este personaje estaba muerto. Prácticamente nadie le daba posibilidad de sobrevivir y con toda la lógica del mundo. Pero resulta que los lectores del manga nos frotamos las manos como un villano sonriendo porque sabíamos perfectamente que aquí había ocurrido un guionazo legendario. Y vamos a explicarlo. Vamos a ver. Los Ackerman sí, todos sabemos que son súper fuertes, súper ágiles y muy buenos a la hora de pelear con titanes. Pero lo que nunca se nos había explicado, y creo que en la serie explícitamente no se dice, es que los Ackerman tengan una especie de resistencia sobrehumana, que se puedan tanquear cosas como una bala o un explosivo. Y de repente la serie te lo mete del tirón. Todo esto básicamente nos lleva a que un Levi que estaba, como decimos, a medio metro de Zeke con su lanza relámpago se lleve todo el impacto. Y claro, resulta que Levi no tiene esas habilidades de regeneración que sí puede tener el portador de un titán. Su regeneración, en caso de que la pueda tener por ser un Ackerman, no va a ser para nada tan rápida y tan efectiva. Es decir, que el tipo debería haber muerto instantáneo. Pero resulta que no. Levi se queda por ahí hecho mierda en el bosque. No sé cuánto tiempo acaba tardando Hanji en salvarlo, pero básicamente con que Hanji en una hoguerita le haga 4 tiritas y no sé, le grapa un poco y le cierra un poco las heridas, el tipo acaba recuperándose. Y no contento con eso, tú dices, vale, si se ha recuperado de esa barbaridad como si fuera un veterano de la guerra de Vietnam, pues por lo menos que se quede, pues eso, ya en su casita y no combata nunca más. Pues no, al tipo le dio para unos episodios después enfrentarse a una situación apocalíptica contra el titán fundador. Pero tu tío Jäger ya tiene bastante vistos algunos mangas y animes y a mí no me la cuelan. Aquí lo que realmente pasa es un claro caso de quiero nerfear a un personaje porque es demasiado poderoso y va a hacer que mi obra sea aburrida. Básicamente Isayama sabía que si ponías a Levi en los eventos posteriores antes del retumbar, por ejemplo, se habría bajado a todo el mundo. Si le pones a pelear con los Jägeristas, Levi se habría bajado a todos los Jägeristas en cuestión de 5 segundos, porque si Mikasa ya lo hacía, el Ackerman básicamente lo hacía sin pestañear. Entonces, si tú querías que siguiese la tensión y todo el drama de la obra, de alguna manera tenías que nerfearlo. De hecho, y aquí me voy a poner un poco ratilla friki de la clase, esto ya ocurrió en la primera temporada. Levi se enfrentó contra la titán hembra para salvar tanto a Eren como a una Mikasa que no lo estaba haciendo del todo bien y en el proceso casualmente se torció un poco el tobillo. Sí, estamos hablando de un tipo que ha luchado contra titanes 1000 millones de veces, pero ahí se torció el tobillo. Todo eso para quitárselo en la segunda temporada y que digamos también hubiera un poquito más de drama y de movimiento. En fin, que básicamente es un guionazo tanto que te quieras quitar a Levi de escena así tan abruptamente y de esa manera, como que luego lo quieras revivir porque parece que no te has quedado claro entre si te lo quieres quitar de en medio o lo quieres volver a traer a la obra para la batalla final. Si lo has reventado con una explosión, que ahí se quede. Pero hasta ahora hemos hablado de algunos guionazos que podrían ser guionacillos. Venga, que dices, oye, yo amo Shingeki no Kyojin, es mi obra favorita, voy a dejárselo pasar, voy a hacer la vista gorda como esos malos profesores y voy a mirar para otro lado. Pero aquí viene el tercer guionazo máximo legendario, el rey de los guionazos al que de verdad no se le puede encontrar ninguna justificación. Para hablar de esta conveniencia argumental nos
tenemos que remontar a las primeras temporadas de Shingeki no Kyojin. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo de que son las primeras temporadas, porque de alguna manera lo justificaremos un poquito en base a que la serie estaba recién empezando y puede ser uno de esos elementos que tú como autor todavía no has definido del todo, pero que luego te pasan factura. Justo aquí hablaremos del primer episodio. Todos sabemos lo que ocurre. Eren y Mikasa están recogiendo leña, parece que tienen una vida más o menos pacífica y normal, pero claro, dentro de las murallas y viviendo como ganado. El propio protagonista ya nos lo dice, pero casi como si sus deseos fueran órdenes y el karma reaccionase, les aparece un pedazo de titán colosal en toda la boca para cerrar el capítulo. Pero justo aquí nos detendremos en esa aparición del titán colosal, porque todos los soldados lo acaban viendo. La gente se queda completamente en shock y el titán de Bertolt acaba destruyendo la muralla para que todos los titanes rosas entren. Y justo aquí es donde ocurre, digamos, el guionazo, rumor, llámalo como quieras. Y es que se dice y se ve que el cuerpo del titán colosal desaparece por completo, como si se hubiera teletransportado a otra dimensión. Vale, esto es tan loco que cuando yo veía Shingeki no Kyojin en aquella época y todo el mundo hacíamos nuestras propias teorías, yo ya creía que esta serie era prácticamente una serie de dioses o de poderes súper especiales y rarísimos, rollo Dragon Ball, porque no me cuadraba para nada que un bicho de 60 metros desapareciese así como así. Es que físicamente no tenía ningún tipo de explicación. Aunque luego me quisiera decir que los titanes habían sido creados en un laboratorio o algo así, no puedes desaparecer de la nada. Pero resulta que el pequeño tío Jäger de aquella época de 2017 tampoco estaba tan equivocado, porque realmente el titán colosal no desaparecía de la nada. Y si realmente sí que lo hizo en aquellos episodios y todos los soldados decían que desapareció, está mal hecho y es un guionazo. De hecho es un agujero de guión, porque realmente, y como sabemos en la serie, lo que sí se puede regenerar o generar, mejor dicho, de la nada es el cuerpo del titán cuando tú te transformas. Sabemos que lo hace la fundadora Ymir en el momento y ya tienes ese cuerpo de titán para ser utilizado, pero nada de eso ocurre cuando tú te destransformas. El cuerpo se va, digamos, fundiendo lentamente y esto es un proceso que al menos debe tardar minutos. Y tú dirás, vale, puede ser que en aquella primera aparición del titán colosal la gente estuviera un poco confundida y digamos ningún soldado pudiera apreciar bien cómo ese cuerpo de titán se iba deshaciendo lentamente, aunque como digo, tardaría un buen rato ya que es el titán colosal. Vale, pero es que resulta que en el arco de Trost ocurre exactamente lo mismo y es ahí donde tenemos el guionazo más evidente todavía. Resulta ser que Eren va a destruir el cuello del titán colosal, es decir, se va a cargar al boss final en el episodio 5, pero de repente desaparece y ahí sí que no deja ni rastro y todo el mundo estaba viendo. Pues bien, esta es para mí la peor conveniencia de guión. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que Eren podía haberse cargado ahí al titán colosal. Es uno de los titanes más poderosos de toda la serie, pero también es muy lento. De hecho, en otros vídeos he dicho que si un soldado NPC random está bien colocado y al titán colosal no le queda vapor, se lo puede bajar muy fácilmente y eso es lo que iba a ocurrir. Pero resulta muy raro que si el titán colosal realmente estaba deshaciendo su cuerpo lentamente y Bertolt le estaba huyendo, Eren no lo hubiera visto y hubiera seguido atacando. Pues mi querido Jäger, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que Isayama reconoció su error, pero no lo arregló para nada. Y es que muchos años después, en la propia animación de Mappa, se ve como en ese flashback donde Eren nos revela esa barbaridad de que desvió al titán de Daina para que se comiera a su madre. Ya sabéis, no quiero tampoco hacer mucho spoiler más. Se ve como Bertolt está saliendo de su titán y como su titán, digamos, estaba ya en esa especie de cáscara de que se había transformado. Todo eso era el episodio 1, es decir, que el titán colosal no había desaparecido de la nada, estaba ahí su cuerpo desintegrándose. Todo esto nos dice que en el arco de Trost también debió hacerlo, pero aún así parece que Eren se hizo el loco por el bien de la trama. Pero bueno, como buen fanboy otaku tetón que soy, voy a tratar de arreglarlo un poco y darle un poquito de explicación a una serie que realmente hoy estamos hablando de guionazos, pero está muy bien escrita. Voy a querer justificarlo con que cuando el titán colosal desaparece, pese a que desaparece totalmente normal, como todos los otros titanes, deshaciendo su cuerpo lentamente, libera muchísimo vapor y tú como soldado que estás ahí en la escena, pues no ves prácticamente nada. Suponemos que Bertolt tenía un equipo de maniobras tridimensionales, al menos en su segunda aparición, que es la que más estoy criticando, y pudo huir entre toda la confusión y todo el rollo. Pero ya te digo, me suena rarito que con todos los soldados que había, recordamos que estábamos limpiando los cañones, nadie lo hubiera visto. Pero ahora me gustaría saber tu opinión, mi pequeño Jäger, porque seguro que me he dejado algún que otro guionazo del travieso de Isayama que no he dicho en este vídeo porque solo he mencionado 3, y recuerda que esta es una parte 2, ya hicimos una parte 1 hace mucho tiempo, uno de los primeros vídeos del canal. Te lo voy a dejar por aquí por si te apetece, te voy a dejar otro vídeo que seguro te va a entretener un rato y si te ha molado porfa déjame un buen like, coméntame tus opiniones y nos vemos en la próxima. Adiós.